Vamos a dar inicio. Bienvenidos a todos. Shabbat Shalom. Un abrazo. Me alegra mucho que estén el día de hoy compartiendo. Espero que esta palabra que vamos a recibir el día de hoy sea para edificación y continuemos con nuestro estudio. Vamos a disponernos para orar y darle gracias al bendito. Padre amado, te damos gracias por este día que nos regalas, un día de Shabbat, un día de Shabbat, un día de espacio sagrado, donde nos permites reunirnos delante de tu presencia e invocar tu santo nombre. Tu Mesías dice que donde dos o tres se reúnen, allí estás tú. Te damos muchas gracias, Padre, por este nuevo amanecer y poder reunirnos para estudiar tu palabra que es la que nos transforma, la que nos guía, la que nos enseña, la que nos da crecimiento y nos transforma, Padre bendito. Te pedimos que nos llenes con tu espíritu, con tu ruaj, que nos dé discernimiento, entendimiento y que nos permitas quitar los velos que podamos tener que nos impide avanzar en el conocimiento de ti, Padre. Colocamos este tiempo en tus manos, en el nombre del Mesías de Israel, Yehoshua Hamashiach. Amén y amén. Ok, hace 8 días estábamos viendo, seguíamos con nuestro estudio de introducción a la Torá, ya estábamos viendo el tema vimos cómo Yeshua, cuáles fueron las enseñanzas de Yeshua o de la Torá. Hicimos varios estudios, incluso estudiamos Mateo capítulo 5, el del sermón del monte o de la montaña, y estuvimos viendo cómo todo el tiempo él fue ratificando la Torá y los profetas. Vimos varias enseñanzas y luego nos metimos con el tema de los apóstoles, cómo los apóstoles también confirmaron la Torá. Estuvimos viendo el tema, la clase anterior, cómo en Hechos 15, en lo que conocen comúnmente como el Concilio de Jerusalén, ellos llegaron fue a un acuerdo de que había unas cosas mínimas que, digamos, decirle a los gentiles que debían de cumplir para poder reunirse con ellos en Shabbat y poder empezar de Shabbat en Shabbat a aprender los demás mandamientos en la medida que se fueran congregando y escuchando la Torah, que eran los cuatro mandamientos inicial que tenían que ver con el culto idolátrico del cual ellos venían. Eso lo explicamos, estuvimos viendo cómo Pablo, con su nombre hebreo Shaul, ya después, recuerden que Pablo se convirtió como 9 años después de que el Mesías había muerto y resucitado. Y cómo este Pablo Shaul, después de su conversión, frente a reyes que lo querían inculpar de cosas que él no había hecho, como él en su defensa habla de que él seguía creyendo lo que decían la Torah y los profetas. Y cómo también con esa Torah y profetas él predicaba, enseñaba acerca del reino y del Mesías con la Torah y los profetas, tanto a judíos como a gentiles. Eso lo vimos la semana pasada y estuvimos metiéndonos un poco más en unos temas controversiales porque hablábamos de que lo más controversial son las palabras de Pablo que han sido malentendidas. De hecho, hay un pasaje que aquí no lo colocamos, pero a ver si me recuerdo o alguien me recuerda, es entrando con el tema de Pablo que ya abrimos la semana pasada. El mismo apóstol Pedro nos va a decir estas palabras, y estas palabras son muy olvidadas por las comunidades. Y dice lo siguiente: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha, irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, o sea, en las cartas que le escribió, dice Pedro, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Es decir, Pablo en sus cartas habló de cosas difíciles de entender. Dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Qué es un indocto? Un indocto es alguien que no tiene doctrina. En las clases pasadas estuvimos analizando, y lo voy a mostrar acá otra vez, estuvimos analizando cuál era la famosa sana doctrina y nos dimos cuenta que la sana doctrina es la Torá, que para diferenciar
para saber si en un lugar se enseña o no la sana doctrina, no es si es trinitario, unitario, no, es si en ese lugar se enseña la Torá, que fue lo que el Mesías guardó y enseñó, entonces es una congregación de sana doctrina. Si no se enseña eso, no es una congregación de sana doctrina. Eso nos quedó muy claro. Y aquí el apóstol Pedro nos dice que esas cartas de Pablo tienen cosas difíciles por entender, los cuales los indoctos, es decir, los que no tienen doctrina y que son inconstantes, tuercen, es decir, no conocen la Torá y vienen y cogen los textos de Pablo y los empiezan a interpretar equivocadamente, porque no conocen la doctrina y la doctrina está en la Torá. Los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. ¿Cuáles otras escrituras? ¿Qué escrituras habían en esa época? Torá, profetas, salmos, y con eso era que ellos predicaban. Entonces tuercen también las otras escrituras, aparte de lo que él está, de las escrituras, de las cartas que él está escribiendo, para su propia perdición. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Yeshua Mesías. A Él sea la gloria, ahora y el día en la eternidad. Amén. Este pasaje deberíamos de tenerlo grande y escrito porque con Pablo se han suscitado muchos problemas dentro de las congregaciones. ¿Sí? Pablo muchas veces se ha convertido dentro de las congregaciones Pablo el caballito de batalla de muchos. No, es que Pablo dijo, Pablo aquello, Pablo aquí, Pablo allá. ¿Y qué dice Pedro? Tengan cuidado, porque Pablo escribió cosas difíciles, que si usted no es docto, ojo, que si usted no es docto, es decir, que si usted no conoce la Torah, seguramente va a torcer lo que le está diciendo. Como también las otras escrituras, los profetas, los salmos, va a torcer todo eso, porque usted va a estar interpretando las palabras de Pablo fuera de su contexto. Y eso va a traer muchos errores. Pedro, mire, Pedro 2000 años antes, atrás, lo está advirtiendo. Y yo creo que la mayoría, no le ha puesto cuidado a estas palabras. Pero hoy, gracias al Creador, pueden estar tomando, las podemos estar viendo de una manera mucho más clara, ¿sí? De que las palabras de Pablo, por ser indoctos, por no conocer la Torah, se han torcido. Y eso es lo que venimos arrastrando y es lo que estamos tratando aquí de explicar, de restaurar y de volver a encaminar. Entonces, estuvimos analizando los textos de Romanos cuando Pablo dice, por la fe invalidamos la Torah, en ninguna manera, confirmamos la Torah. Y lo confrontamos con el pasaje de Deuteronomio que dice, maldito todo aquel que no confirmar estas palabras. ¿Por qué? Pablo conocía la Torah, sabía que él tenía que confirmar la Torah, no abolirla ni quitarla, porque eso sería Pablo, que era un siervo del Mesías, que está inspirado por el Ruach, no va a hablar algo contrario de lo que el Mesías dijo, que el Mesías dijo que venía a confirmar, que venía a darle pleno valor a la Torah y los profetas, que él no venía a abolirla, sino a cumplirla, y que debíamos enseñar hasta los mandamientos más pequeños y cumplirlos de esa Torah, que ninguna coma ni una tilde se podía quitar hasta que todo se haya cumplido, que primero iba a pasar el cielo y la tierra. Todas esas palabras Pablo las tiene en mente. Por eso él confirmó, estuvimos leyendo también cómo los profetas decían lo mismo, como en Gálatas 3:10 cuando él habla de que cuando parece que está hablando mal de las obras de la ley, entendíamos con los hallazgos arqueológicos y con todo el conocimiento que hay ahora que esas obras de la ley no se refiere a guardar los mandamientos de Dios, sino mandamientos de hombres, leyes de hombres que han colocado a la altura o incluso le habían dado un mayor valor que a la misma palabra de Dios. Y que ellos creían que por guardar esos mandamientos de hombres, esas obras de leyes de hombres, iban a ser justificados. Y eso es el enredo que tiene Pablo, que si nosotros no sabemos eso dentro de su contexto, vamos a creer que Pablo está hablando mal de la Torah y vamos a tergiversar sus palabras. Pero claramente empezamos a ver también lo que Pablo decía acerca de la Torah y veamos que él también decía cosas buenas. Entonces, al parecer, Pablo se estaba contradiciendo.
porque en unos pasajes parece que hablara mal y en otros parece que hablara bien, pero pues ya vamos entendiendo que en las partes donde habla mal, que se refiere a obras de ley, se está refiriendo a mandamientos de hombres que lo han colocado a la altura de los mandamientos del Creador. Vimos, creo que llegamos hasta aquí, ¿no? Shaul le enseñó que Mashiach nos redimió de la maldición que acarreaba el quebrantar la Torá. Creo que ahí fue donde llegamos. En Gálatas 3:13 nos dice que el Mesías nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Mire, ¿él nos redimió de qué? De la ley, no, de la maldición de la ley. Algunos han interpretado esto. Vea, él nos redimió de la maldición de la ley porque la ley, la Torá, es una maldición. No, el que diga eso no conoce la Torá. El que conoce la Torá sabe que está en el libro del pacto, que se hizo un pacto con el pueblo y que el pueblo se comprometió a hacer y obedecer. Y que si usted, estando dentro del pacto, cumplía los mandamientos, pues iban a haber bendiciones y promesas. Pero que si usted no cumplía el pacto, pues iban a venir maldiciones. ¿Ya? De esas maldiciones fue la de las que nos redimió Mashiach, no de la Torá. La Torá no es una maldición. Estuvimos viendo ya a lo largo de, ya llevamos varios meses, llevamos esta la clase número 12, creo que esta es la clase número 12, o sea que llevamos 3 meses estudiando este tema de introducción a la Torá y nos damos cuenta del valor que tiene la Torá, qué decía Dios de ella, qué dijeron los profetas, qué dijo Mashiach y qué dicen los apóstoles. Y estamos viendo que el Eterno de esa Torá lo que trae es orden, lo que trae es ¿qué? ¿Qué es lo que quiere? Bendición. La maldición es si me salgo de la Torá. Si yo no quiero obedecer la Torá, es que viene una maldición. ¿Ya? Y de esa maldición es la que nos redime Mashiach, porque nosotros ¿en qué andábamos? Andábamos en maldición, porque nosotros no estábamos en el pacto y no obedecíamos los mandamientos. El Mashiach es la puerta que nos permite entrar a los pactos, y lo leímos la semana pasada en Efesios 2:11 al 13, que los gentiles, y repasémoslo pues nuevamente porque esto hay que refrescarlo constantemente. En Efesios 2:11, y esto lo vamos a ver si el Padre lo permite en la lección que sigue. Ya estamos próximos a terminar esta lección. Yo creo que esta clase y de pronto otra y terminamos. Y pasamos a la lección 3 que se llama Identidad, ¿quién soy en el Mesías? Y vamos a pronto a ampliar un poco más este tema que vamos a leer aquí. Pero por ahora, les digo, por tanto, Efesios 2:11, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha en la mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en el Mesías, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Ojo con esto. Mire, la gente en la religión tradicional normalmente dice, la Torá es para los judíos, nosotros somos gentiles. No saben lo que están diciendo. ¿Qué es lo que significa un gentil? Mire, el apóstol Pablo nos lo está diciendo aquí. Un gentil es aquella persona que está sin Mesías, que está alejado de la ciudadanía de Israel, que está ajeno a los pactos de la promesa y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es un gentil. Entonces, cuando usted cree en el Mesías, Yeshua, y usted dice que es un gentil, usted no ha entendido nada. Usted no sabe ni de qué está hablando ni qué es lo que está diciendo. Se está contradiciendo. Porque al decir que usted es un gentil, quiere decir que usted no tiene al Mesías. Quiere decir que usted no tiene la ciudadanía de Israel, es decir, usted no hace parte del pueblo de Dios. Quiere decir que los pactos, usted no tiene acceso a los pactos. O sea que usted no puede reclamar ninguna promesa, porque son pactos de promesas. Usted no tiene parte ni arte ahí. Sin esperanza y sin Dios en el mundo, usted está sin Dios. Un gentil es una persona que adora a otros dioses, que está en el paganismo, que no conoce ni a Dios, ni al Mesías, ni la palabra, ni la guarda, ni le interesa, ni nada. Eso es lo que usted está diciendo. Entonces, si usted cree en el Mesías, usted es una persona que está en el Mesías, o sea, ya tiene al Mesías, por lo tanto fue injertado, se le dio la ciudadanía de Israel, que es el pueblo el pueblo de Elohim, el pueblo del Creador,
entra a los pactos y ahí sí puede tener parte de las promesas del Creador y tiene esperanza y tiene a Dios en el mundo. ¿Sí? Eso es lo que hace, dice, pero ahora en el Mesías, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Eso es lo que hace el Mesías. Entonces ya no puedo estar diciendo, no, es que la Torah es para los judíos, que eso es para Israel. No, es que usted es Israel. Es que usted está en los pactos. Y recuerden que la Torah, lo estudiamos, parte principal del pacto. El pueblo se comprometió a guardarlo. Y la renovación del pacto con el Mesías era escribir esa Torah en el corazón de nosotros. Entonces Él nos redimió fue de la maldición, es decir, haga de cuenta que nos puso 0 kilómetros en cuanto a pecado se refiere. Listo, te voy a borrar todos tus pecados, vas a empezar de cero. Antes tú no creías en mí, no eras pueblo, no tenías pacto ni acceso a las promesas, ahorita vas a entrar por mí, yo soy la puerta, vas a entrar y ahora empieza a caminar en la dirección hacia el Creador, de la mano mía, de la mano del Mashiach. Es decir, empezar a conocer un discipulado, empezar a conocer los mandamientos, empezar a conocer las leyes del reino, del pueblo a cual empiezas a pertenecer. Y esas leyes de ese reino son las instrucciones que él dio, su Torah, el pacto que se hizo. Ahora, dice la Torah en 1 Timoteo 1:8, vamos a leerlo. Dice lo siguiente, pero sabemos que la Torá es buena si uno la usa legítimamente. ¿Palabras de quién? De Pablo. La Torá es que buena, no es ninguna maldición, no es mala. Es más, de hecho, mira lo que dice. Pero sabemos que la Torá es buena si uno la usa legítimamente. ¿Por qué? Porque en ese momento habían algunos que estaban colocando por encima de esas leyes mandamientos de hombres y la estaban usando ilegítimamente o la estaban haciendo unas interpretaciones equivocadas para satisfacer sus emociones o diferentes cosas. Y por eso el Mesías muchas veces señaló, ojo, el Mesías cuando vino, les decía yo que no enseñó toda la Torá, habían cosas que se estaban haciendo bien. Él estaba dentro del pueblo que se supone guardaba los mandamientos, habían cosas que las hacían bien, él no les dijo nada, pero las cosas que estaban haciendo mal, que estaban interpretando mal, él los confrontó. Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la ¿qué? A la sana doctrina. Claramente, ¿cuál es la sana doctrina? La Torah. Aquí nos lo está mostrando, ¿en dónde? No en la Torah, mire, en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, que conocen ustedes. Ahí nos está hablando de que los que se oponen a la sana doctrina son los que se oponen ¿a qué? A la Torah. Mírelo, ahí está muy claro. Y todo eso éramos nosotros antes de conocer del Mesías. Y se supone que conocemos del Mesías y empezamos a caminar en dirección contraria. ¿Por qué? Anteriormente no nos queríamos sujetar a esta ley. Ahorita esta es la ley que debemos sujetarnos, debemos de dejar de ser mentirosos, como dice la Torá, debemos de dejar de ser sodomitas, como dice la Torá, dejar de ser secuestradores, como dice la Torá, dejar de ser desobedientes, como dice, eso es lo que debemos hacer, porque la Torá es ¿qué? La sana doctrina. No lo digo yo, ¿no? Lo está diciendo el texto, lo está diciendo ¿quién? Pablo. Pero algunos siguen diciendo que si la iglesia de sana doctrina es Padre, Hijo, Espíritu Santo, Trinitario, Unitario, están envueltos en ese paseo. Pero aquí nos damos cuenta que la Escritura nos dice otra cosa. Y sí nos muestra claramente cuál es esa sana doctrina. Ahora, el Tanaj, que incluye la Torá y los profetas, o sea, la Biblia hebrea, lo que comúnmente le dicen mal llamado Antiguo Testamento, porque ya sabemos que no es antiguo, está vigente, y los profetas nos hace sabios para la salvación y nos capacita para toda buena obra. Miremos en 2 de Timoteo 3. Mire lo que dice. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y desde la niñez has sabido, ¿qué has sabido? Las sagradas escrituras. Le está escribiendo Pablo
a Timoteo. ¿Cuáles eran las Sagradas Escrituras en ese momento? En ese momento no había Nuevo Testamento. En ese momento, o sea, recuerden que el famoso Nuevo Testamento, ¿sí?, se empieza a escribir a partir del año 50 al año 100 después del Mesías. Inicialmente eran cartas, cartas a una comunidad, cartas a una persona. Por ejemplo, esto era una carta ¿a quién? A Timoteo. Habían cartas a una comunidad por allá en Galacia, otra por allá a los romanos, y eran cartas a comunidades. Ya finalizando por allá el siglo II es que se empiezan a recopilar y se empieza a hablar de los evangelios y de un Nuevo Testamento. Pero en el primer siglo, ¿con qué predicó el Mesías y con qué predicaron los apóstoles? ¿Cuáles eran las Sagradas Escrituras para la mente de ellos? La Torá y los profetas. No había más. Y con eso era que predicaban del Mesías, lo vimos ahorita en las clases anteriores. Desde tu niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio para la salvación por la fe que es ¿en quién? En el Mesías Yeshua. La Torá y los profetas. ¿El Antiguo Testamento es maldición? No. Con ellas predico la buena nueva del Mashiach. Ellas me hacen sabio para salvación. Dice, toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, cuando yo estoy diciendo que la Torá es maldición, ¿cómo así? ¿Inspirada por Dios para maldecirnos? No, fue para bendecirnos. El no hacer lo que dice ahí es maldición. Dice, y útil para enseñar. Claro, nos enseña qué es pecado y qué no es pecado, qué es lo bueno y qué es lo malo. Nos enseña a discernir qué es bueno y qué es malo, para redarguir, para corregir. ¿Sí? Redarguye, nos muestra, vea, usted está en pecado por esto, esto y esto. Pero también nos corrige, nos enseña cómo salir de esa situación, cómo enderezar el camino, para instruir en justicia. ¿Sí? Recuerdan por allá en los primeros estudios que vimos que la Torá nos daba sabiduría e inteligencia y que eso era lo que nos distinguía de los demás pueblos, por la sabiduría de los juicios justos que hay en esas instrucciones de Dios, en esa constitución para su pueblo. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire, que sea perfecto. O sea, la palabra nos va perfeccionando. Porque nosotros éramos injustos y esto nos va volviendo personas más justas, nos va perfeccionando y nos prepara para toda buena obra. ¿Toda buena obra según quién? ¿Según yo? No, según lo que Dios dice que es buena obra, lo que está en sus instrucciones. ¿Sí? No es lo que a mí me parece bueno, es lo que Dios dijo que es bueno. Eso es lo que hace la palabra y la Torá del Creador. Ok, Jacobo dijo que la Torá, Jacobo es Santiago, ¿no? Para los que no saben, Jacobo era el hermano del Mesías. Y digamos que, pues aquí no va a entrar en mucho detalle aquí con lo que les voy a decir, de pronto en otra ocasión, en otra enseñanza, pero Jacobo, cuando se empezaron a traducir los textos del Brit Hadashah, o del Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, hubo un proceso de desjudaización de los textos. Es decir, se colocaron los nombres más al estilo griego y demás. Jacobo fue uno de ellos. Y ese Jacobo terminó en Santiago, que es la carta a Santiago. Entonces Jacobo dijo que la Torá es ¿qué? Perfecta, me hace libre y trae bendición. Mire, contrario a lo que la gente piensa y maneja. Santiago 1:25 dice lo siguiente. Leámoslo todo, pues, el pasaje. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia del Creador, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra. Mire que muchas veces pensamos que la palabra implantada es que Jesús es el Mesías, listo ya. Que yo creo que él murió y resucitó, listo. Listo, ok, lo creo, listo, pero cuando dice sed hacedores de la palabra, ¿qué hago con eso? Listo, lo creo ya, ¿qué hago? No, hay que hacer algo. Sed hacedores de la palabra, ella se refiere, listo, cree en el Mesías que te permite entrar en el pacto, pero ahora ¿qué? Debes obedecer lo que antes no obedecías. Oír la voz de Dios
y empezar a hacer lo que él dice que antes no lo oías y no lo querías hacer. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Además de que ya vimos de que ellos se iban a reunir ¿en dónde? Los gentiles se iban a reunir ¿en dónde? En las sinagogas, en Shabbat, y iban a escuchar la Torah de Moisés. Engañando, o sea, no son solamente oidores, engañando a otros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta Torá, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces mire que Santiago o Jacobo dice que está hablando de la palabra, pues la palabra del Eterno, dice, el que mira atentamente en la perfecta ley, en la de la libertad, algunos dicen, no, que la ley de Cristo, bueno, ya sabemos, ya hemos estudiado, ya todo lo que hemos estudiado ya a estas alturas, pues yo creo que ya está muy claro, hemos mostrado bastante evidencia de lo que enseñó el Mesías, y sabemos, ya sabemos también que esta perfecta ley, ¿sí? Cuando conectamos desde Bereshit, desde Génesis hasta Apocalipsis, se está refiriendo a la Torah, que es la doctrina. ¿Ya? La perfecta ley, la de la libertad, porque recuerden que el pueblo de Israel era esclavo en Egipto, en casa de servidumbre, dominados por el imperio egipcio. El Eterno lo saca de ahí, le da una liberación física cuando caen las aguas del mar de Juncos sobre el ejército de Faraón que lo iba a perseguir para volverlos a esclavizar físicamente. Pero recuerden que como el pueblo estuvo sometido por los egipcios muchos años, pues también había muchas cosas que se les habían pegado de los egipcios. Entonces, ¿qué tenía que hacer el Creador? Liberarlos espiritualmente. Porque listo, físicamente ya estaban libres, ya el ejército no los podía alcanzar, no los podían esclavizar otra vez físicamente, pero faltaba la libertad mental, la libertad espiritual, porque ellos aún tenían su cabeza allá y estaban acostumbrados de pronto a las leyes de allá y a las formas y costumbres de allá, muchas de ellas que se les habrán seguramente pegado. Pero acá el Eterno, en ese contexto, después de que han sido liberados físicamente, se encuentran frente al monte Oreb y viene la revelación del Creador. ¿Qué les entrega? La Torá de la libertad. Y de hecho, la otra vez en una clase les mostraba que dentro de esos veían pues que no solamente eran dos tablas de piedra, sino que era un libro del pacto que el Eterno le fue diciendo a Moisés y Moisés fue escribiendo todas esas palabras en un libro. Pero que dentro de esas 10 declaraciones con las cuales el Eterno da testimonio escribiendo con su dedo, que esas dos tablas representan el testimonio de que Dios le dio la Torá al pueblo. Dentro de esas, el cuarto mandamiento habla de Shabbat, del día que estamos hoy. Y dice que acuérdense de guardar Shabbat, porque ustedes fueron esclavos en Egipto y yo los liberé. Yo los liberé y les entregó la Torá. Es decir, que esa ley de Shabbat es sinónimo y símbolo de libertad. La Torá fue dada en un contexto de liberación. La Torá fue dada para liberarlos a ellos espiritualmente de todo lo que traían de Egipto. Y por eso hablábamos de que ella era la que iba a darles sabiduría y entendimiento, la que los iba a distinguir de las demás naciones. Entonces, cuando Santiago está hablando aquí, está hablando de esa perfecta ley que fue dada allá, la ley, la Torá de la libertad, porque para eso fue dada, para ser libres. Por eso el Mesías dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y ya sabemos que cuando él habla de la palabra de Dios se está refiriendo a la Torá. Y luego dice, si ustedes permanecen en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. La palabra de Dios no puede hacer otra cosa. Cuando tú la oyes, la entiendes y la obedeces, que hacerte libres. ¿Libres de qué? Del engaño, de la maldición, del error, de todo ello.
Es lo contrario de lo que se está enseñando. La Torá es libertad, la Torá es perfecta, la Torá es bendición. Dice, y el que persevera en ello, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. De eso se trata, chicos y chicas. Nos hace sabios para salvación, nos santifica para todo, es perfecta, nos hace libre y trae bendición. Vamos a confrontarlo con el Salmo 119, este texto que acabamos de leer, con el Salmo 119, 44, 45. Mira lo que dice el Salmo. Y está en consonancia con lo que dice Santiago, mira. Guardaré tu Torah siempre, para siempre y eternamente. ¿Y qué va a estar, y qué significa eso? Que y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Mire, esta es la mentalidad. Algunos dirán, vea, es que esto es del Antiguo Testamento. Bueno, guardaré tu Torah siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Entonces, mire que el mensaje que nos dice la Escritura es diferente a lo que los sistemas religiosos muchas veces están enseñando, o la mayoría de las veces. Y eso que está diciendo aquí el salmista, que creo era David, está relacionando guardar la ley con andar en libertad. Está relacionando guardar los mandamientos, guardar la Torah con la libertad. Y es lo mismo que está haciendo Santiago allá, en consonancia con las palabras de Dios, de los profetas, del Mesías y de ellos. No es un mensaje diferente. Sigamos acá. Ahora, Juan, el discípulo amado, dice, Juan enseñó que la paciencia de los santos era guardar los mandamientos y tener la fe en Yeshua. Vamos a Apocalipsis 14:12. Apocalipsis 14 dice, y aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Yeshua. Vamos a señalarlo aquí. ¿Cuál es la paciencia de los santos? ¿Qué es lo que hacen los santos? Los santos son aquellos, o sea, recuerden que un santo no es alguien que tiene una aureola en la cabeza. Un santo en la escritura es una persona que ha sido apartada, que eso fue lo que hizo con el pueblo de Israel, lo apartó para entregarle los mandamientos. ¿Para qué? Para santificarlos. Un santo es alguien apartado para Dios, para Elohim, alguien apartado para no vivir como el mundo y el sistema de este mundo te dice que debes hacer, sino para hacer lo que Dios dice en su constitución, en su palabra, en su Torah. Eso es un santo. Por eso dice aquí está la paciencia de los santos. Tiene que estar relacionado con los mandamientos. Los que guardan los mandamientos y además tienen la fe en Mashiach. Ahora, nos encontramos en este contexto. En el cristianismo, la mayoría del cristianismo hoy en día, ¿sí? Se supone que tiene la fe en Jesús, ¿sí? En Yeshua. Pero la Torah, que son los mandamientos de Dios, que ya sabemos que ya tenemos muy claro que el pacto no eran con 10 mandamientos, eran mucho más mandamientos, era un libro. ¿Ya? Entonces ya vemos que cuando habla de los mandamientos no está refiriendo a los 10 mandamientos, sino a todo lo que le mandó, lo que es del pacto, lo del pacto. Guardan los mandamientos, la Torá y la fe en el Mesías. El judaísmo guarda los mandamientos, con muchos mandamientos de hombres, pero bueno, digamos que tienen los mandamientos, guardan los mandamientos, se esfuerzan por ellos, pero rechazan al Mesías, rechazan a Yeshua. Y los cristianos tienen a Yeshua y rechazan los mandamientos del Creador. ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí? Traer el equilibrio. ¿Qué es lo que estamos tratando? Mostrando a través de la Escritura que debemos ser de estos, los que guardan la Torá y tienen la fe en Yeshua. ¿Por qué? Porque es que, a ver, Yeshua demostró que es el Mesías. ¿Qué hizo? Guardó la Torá y nos enseñó que hay que guardar la Torá. Y eso es lo que hacemos. Seguimos en las huellas de ¿quién? De el Mesías. Guardamos la Torá con la interpretación del Mesías. ¿Sí? De hecho, es una inconsistencia, y pues me disculpen si aquí ofendo a alguien o algo, pero, a ver,
Si yo me digo cristiano, todo aquel que se llame cristiano se supone que es un pequeño cristiano, significa pequeños mesías, o sea, aquellos que siguen al Mesías. Y hemos estado viendo durante todas estas enseñanzas que el Mesías lo que hizo fue guardar la Torá. Y si él es el modelo a seguir, ¿qué debo hacer yo? Imitarlo a él, guardar la Torá del Padre. No tengo por qué estar haciendo otra cosa. Mire que es sencillo, pero los sistemas religiosos, bueno, se encargan de, al igual que como lo han hecho los fariseos, han añadido leyes de hombres y cosas de hombres que no tienen nada que ver con la palabra. Y ahí es donde empieza a desviarse la cuestión. Y cuando repasan el módulo 0 que vimos, nos damos cuenta por qué pasó eso, ¿no? Entonces, debemos tener este equilibrio. Un seguidor del Mashiach guarda los mandamientos. ¿Por qué? Porque el Mesías lo guardó. Y a eso nos mandó, y eso nos enseñó, y eso nos ordenó. Dice también en Apocalipsis 12:17, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra todo el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua el Mesías. ¿Contra quién es la guerra? Del dragón. Ya saben que el dragón es la serpiente antigua que representa a Satán, el enemigo, el príncipe de este mundo. ¿Contra quién es la guerra? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio del Mesías. Y hoy, en días como hoy, estamos viendo claramente eso, cómo el sistema de este mundo no hace sino otra cosa que legislar en contra de los mandamientos del Creador. Y en contra, pues, de lo que hizo Yeshua, que fue precisamente guardar esos mandamientos y nos mandó a guardarlos. Y vemos que salen ideologías y cosas, inculcándole a las nuevas generaciones, todo lo contrario a los mandamientos del Creador. Porque la guerra es contra eso. La guerra es contra esa palabra. Y mire que muchas veces entre el mismo seno, el enemigo se ha encargado que desde el mismo seno, desde el mismo centro de las religiones, desde ahí mismo se encargue de irse en contra de los mandamientos del Creador. ¿Sí? Cuando el Mesías dijo que no se le puede quitar ni una coma ni una tilde a la Torá, cuando allá en el Padre dice que no le añadan ni le quites, y acá eso es, cortan mandamientos, estos sí, estos no, no sé bajo qué autoridad hacen eso, pero escogen mandamientos para guardar. Este sí, este no, este sí, dependiendo de la congregación y dependiendo de la interpretación particular del pastor. No, la Torah es una, o sea, el pacto se hizo con todo, no con una parte. O sea, se entregó el pacto, ya es el deber de nosotros es tratar de guardar ese pacto. Que hay cosas que ahora en este tiempo, por diferentes circunstancias, no se pueden guardar, o no están las condiciones dadas para guardar tal y tales mandamientos. Ok, pero lo que se puede guardar hay que guardarlo. O sea, un discípulo del Mesías debe propender como el Mesías por guardar los mandamientos. No estar excusando y no, eso no es para mí, no, esto no, no. Hay que entender el mandamiento, algo que no entiende, hay que entenderlo y ver si se puede guardar o no. Eso es lo que hay que hacer, no estar diciendo, no, eso no es para mí, no, eso es maldición. Bueno, todas las locuras que ya sabemos que se han dicho. Juan enseñó que para tener derecho al árbol de la vida y entrar a la ciudad santa, debemos guardar los mandamientos. ¿Sí? Normalmente siempre se ha desligado a Yeshua de los mandamientos. Y aquí vemos que no, están ligados. Guardar los mandamientos y el testimonio del Mesías. El Mesías que dice, si me amas, guarda los mandamientos. Pero desligamos las dos cosas. Y los apóstoles enseñaron todo lo contrario. Miremos ahí en Apocalipsis 22:14. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventurados los que lavan su ropa. ¿Era que el indigente que no lava la ropa, entonces no va a tener el árbol de la vida porque anda sucio, porque no tiene cómo lavar la ropa? ¿O el pobre? No. Mire, aquí tenemos esta versión
que estamos leyendo aquí es esta que está aquí señalada, que es Reina Valera 1960. Y en esa Reina Valera 1960 aparece traducido de esta manera. Pero si vamos a esta misma versión, en unos años más atrás, esta es una, mire, aquí yo no sé si ustedes alcanzan a leer, mire, Biblia Reina Valera versión 1960. Si nos vamos a una Reina Valera más antigua, de 1862, miren cómo aparece aquí. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos. ¿Por qué? Porque es que el guardar los mandamientos tiene que ver con precisamente presentarse con ropas limpias. Esa es la connotación que tiene el guardar los mandamientos. Por eso no es que esta traducción esté mala, ¿sí? Sino que de pronto si alguien lee que no tiene muy claras las cosas, pues se va a perder. O lo va a interpretar así como lo estábamos diciendo ahorita. No, eso tiene que ver con ese de lavar su ropa. Es que usted antes estaba sucio porque usted no guardaba los mandamientos, no hacía y no pecar. Entonces usted estaba sucio. Y ahorita que empieza a guardar los mandamientos, empieza a lavar, a limpiar. Por eso se habla de que la palabra nos limpia. La palabra es esa agua que limpia nuestra mente, nuestro corazón. Llámese aquí ropas. Nos purifica, nos santifica. Entonces, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Ojo, aquí ya estamos hablando de la Nueva Jerusalén. Estamos hablando que ya vino el Mesías, ya reinó y ya viene, ojo que muchas veces se ha hablado, ¿no? Se habla también en las congregaciones de que vamos a ir al cielo. No, nosotros no vamos a ir al cielo. O sea, va a haber unos cielos nuevos y una tierra nueva y el cielo va a descender. O sea, la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial es la que va a descender a esta tierra. Y a esa ciudad santa es la que está refiriendo aquí. O sea, si tú guardas los mandamientos, tienes derecho a tomar del árbol de la vida. ¿De cuál árbol de la vida? El árbol de la vida que había allá en el paraíso, del cual fue privado la humanidad y fue enviado al exilio, cuando pecó con Adán y Eva la humanidad. Vamos a poder volver a tener acceso a ese espacio sagrado, pero ahí solamente van a estar, ¿cuáles? Los que guardan los mandamientos, vea. Porque es que el guardar los mandamientos es el único testimonio real de que yo sé que usted tiene fe en el Mesías, por ejemplo. Y entren por las puertas de la ciudad y dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras. ¿Qué es un idólatra? Todo aquel que no oye las palabras de Dios para ponerlas por obra. Eso es un idólatra. Si usted no conoce la palabra de Dios, no le interesa, no la guarda, usted es un idólatra. ¿Por qué? Porque usted está tras ídolos. Y ese ídolo puede ser usted, es su mismo Dios. Cuando usted dice yo creo en Dios a mi manera, usted es un ídolo, usted es un idólatra. Usted guarda sus mandamientos que usted ha inventado o el Dios que se ha inventado en su mente. Yo adoro a Dios a mi manera, ok. A tu manera no, es a la manera como dice la escritura. O sea que estás adorando un Dios falso que tú mismo te inventaste, estás en idolatría. Estás en pecado. O sea que mire que muy idólatra esto abarca mucho. Idólatra es no adorar al verdadero Dios e irse en pos de otra cosa. En pos de usted mismo, en pos de otro Dios. Eso es ser idólatra. Pueden ser las riquezas, pueden ser tu trabajo lo que más adoras, qué sé yo, pueden muchas cosas estar colocadas en el puesto del creador. Entonces mire que hay que, por eso lo estudiamos, ¿no? He puesto delante de ti la bendición y la maldición, escoge pues la vida y la bendición, oyendo la voz del creador, guardando sus mandamientos, decretos y estatutos, y así serás prosperado. Es muy claro, mire que la palabra así como la estamos viendo es muy clara, es sencilla. Vamos a leer varias versiones para que ustedes vean que no es cuento mío, pues lo de esto de guardar los mandamientos con lo de lavar la ropa. Miremos la Reina Valera, a ver, una más viejita. Por ejemplo, a ver, Reina Valera 1909, a ver, a ver, aquí está, Reina Valera 1909. ¿Cómo está en Reina Valera 1909? Bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Listo, vamos a mirar la Kadosh, la versión Kadosh. Qué bendecidos son aquellos que guardan la Torá, para que así tengan derecho a comer del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Vamos a leer la Peshita, que es la versión aramea.
la versión aramea, que es el idioma en el que hablaban en el pueblo de Israel en la época del Mesías. Dichosos los que ponen por obra sus mandamientos para que obtengan el derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. El código real, bueno, me gustaría leer una Biblia católica a ver cómo aparece. Bueno, aquí le aparece como lavan sus ropas. A ver, miremos otra Biblia católica, a ver qué dice. Una carcolunga. Bueno, habla de túnicas. Bueno, apareces como, bueno, habla, ahí sí lo tienen sencillo como, bueno, mira aquí, por ejemplo, esta Biblia de lenguaje sencillo creo que es católica. A los que dejen de hacer lo malo, Dios los bendecirá. De hacer lo malo, o sea, cuando no obedecías a Dios. Dejar de hacer lo que hacías cuando no obedecías a Dios y ahorita pues sí obedeces a Dios, entonces haces lo que Dios dice. Bueno, yo creo que ya ahí es suficiente. Vamos a leer un pasaje que es primera de Pedro, del 1, del 13 al 25. Vamos a leerlo. Primera de Pedro, 13 al 25. Vamos a leer lo que dice aquí. Bueno, me gustan estos títulos de aquí. Llamamiento a una vida santa, llamado a ser santos. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sí, mire que la fe no es una fe ignorante, ¿no? La fe es una fe con conocimiento. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando el Mesías, Yeshua, sea manifestado. Como hijos, ¿qué? Obedientes. ¿Cuál es la característica de aquellos que esperan en la gracia, en la famosa gracia? Esperad por completo en la gracia que os traerá el Mesías o en el favor del Mesías. ¿Qué tienen ellos? Que son ¿qué? Obedientes. ¿Sí? Guardan los mandamientos emulando a su Mesías Yehoshua. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No conocía la palabra del Creador, no conocía su Torah, no conocía nada. No sigas conforme a esos deseos que tenías antes cuando eras un ignorante. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santo en toda vuestra manera de vivir. Ya sabemos para qué fue dada la Torá, para distinguirnos. Eso es lo que nos distingue de los demás, que yo guardo los mandamientos de Dios. Eso me santifica. Eso es lo que me santifica, cuando yo empiezo a vivir como Dios dice. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si les digo en qué contextos aparece, porque ellos aquí, ellos conocen la Torá, ellos conocen la sana doctrina. Ellos cuando citan sed santos, hay unos textos en la Torá donde se habla de ser santo y está relacionado, por ejemplo, con comida y con otras cosillas por ahí. Que en ese contexto es donde se habla que Dios dice, sean santos porque yo soy santo. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas, porque el Padre no hace acepción de personas, pero si invocas a él que no hace acepción de personas, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en qué? En temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, y temor aquí no es con miedo, sino con respeto y sabiendo a quién es que estamos siguiendo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cuál era la vana manera de vivir? Pues cuando estábamos acá, cuando éramos unos ignorantes y nos conformamos conforme a los deseos, a emociones, a lo que sentía nuestra naturaleza pecaminosa, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en el Creador. Y mire lo que dice, habiendo purificado
habiendo purificado vuestras almas. ¿Cómo se purifican vuestras almas? Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Y ya sabemos a qué llamaba verdad. Ya sabemos que Yeshua es la Torah viviente, es la palabra hecha carne, obediencia a la verdad. El Mesías oró al Padre, diciéndole por sus discípulos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Se refería a la Torah. Y aquí nos está diciendo que nos ha purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Claro, porque antes éramos ignorantes, no conocíamos la verdad. Cuando conocemos al Mesías es que empezamos a conocer la palabra y a empezar a obedecer la verdad. Y eso es lo que nos purifica, habiendo purificado nuestra obediencia a la verdad que es la Torah mediante el Espíritu. Recuerden que cuando estuvimos viendo lo del pacto, veíamos que el Eterno nos quería dar de su Espíritu, ¿para qué? Para hacer que esta carne sí se sujete a los mandamientos. Sí, darnos dominio propio para guardar sus mandamientos. Dice, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que ya sabemos cuál es la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es eterna. El Mesías dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Mesías dice, no he venido a abolir la Torá, ni los profetas, sino a darles pleno valor, porque pasarán el cielo y la tierra, y ni una jota ni una tilde se le quitará a la Torá hasta que todo se haya cumplido. Y yo sigo viendo cielo y sigo viendo tierra, y sé que todo no se ha cumplido. O sea que la Torá está vigente, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Claro, por el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Mire que el Mesías los mandaba a ellos antes de que se muriera y resucitara, él los mandó a predicar el Evangelio. ¿Y qué iban a predicar si él no había muerto y resucitado? Una buena pregunta. O sea, claro, cuando él muere y resucita, claro, también ese es el mensaje y pues nuestra fe no es vana porque él resucitó. Pero parte del mensaje del Evangelio, ¿sí? Es que cuando usted le presenta el Evangelio a la persona, usted le tiene que hablar de la Torá, porque usted prácticamente lo va a confrontar diciéndole, eres un pecador, ¿por qué? Porque has violado la Torá del rey. No tienes esperanza si sigues así, pero hay una provisión que el Creador nos dio, o sea, para eso vino el Mesías, para perdonarnos. ¿Qué? Los pecados de quebrantar la Torá. Pero ahora qué? Entonces mire que el Evangelio tiene que ver con la Torá, o sea, la Torá y Yeshua están ligados, eso no puede despegar. Él vino fue a renovar ese pacto. Bueno, más adelante le explicaré las buenas nuevas. Yo creo que vamos a dejarlo hasta allí. Ya la próxima clase, yo creo que ya terminamos. Yo creo que la próxima clase va a ser nuestra última clase. Vamos a ver lo último de Pablo y vamos a ir cerrando ya esta lección, si el Padre lo permite. Vamos a orar en este momento y Padre amado, te damos gracias por tu palabra, porque es verdad. Te pedimos que seas tú quitándonos velos de nuestra cabeza, permítenos desaprender y volver a aprender muchas cuestiones que son necesarias, Padre bendito, permítenos aferrarnos cada vez más a ti. Tu palabra dice que la fe, la emuná, es por el oír, y el oír la palabra del Creador. Debemos alimentarnos de tu palabra, Padre. Aquí no estamos convocando a una religión, sino a conocer de ti a través de tu palabra, porque ahí es donde está el conocimiento tuyo, Padre. Te pedimos que nos permitas tener también ese discernimiento, también no tragar entero, Padre, sino realmente no tener un espíritu de crítica, ¿no? Sino no tragar entero, Padre. Escudriñar la escritura y corroborar si lo que nos enseñan va acorde a tu palabra. Te damos muchas gracias, Padre, por esta enseñanza del día de hoy,
por permitirnos traer claridad, o bueno, también si algunos estáis confundidos, pues también gracias, Padre, porque eso nos lleva a querer aprender más, ¿sí? Y de pronto nos cuestiona que lo que nosotros creíamos saber, de pronto no lo sabemos. Así que te damos gracias, Padre, porque todo nos ayuda a bien. Pero sí te pedimos que nos guíes a toda verdad con tu Ruach HaKodesh, con tu Espíritu Santo, Padre. Colocamos este tiempo delante de ti y este resto de día en tus manos, para que tú nos guardes, nos prosperes, y te pido para que traigas bendición a todas las familias de todos los que están aquí representados en este lugar, en esta reunión. En el nombre del Mesías de Israel, Yehoshua, el Mesías. Amén y amén.